Este informe lo hice en la revista El Sur hace 10 años exactamente. El director es mi amigo Hernán Bacanarvaja, que vive en Río Cuarto, pero tiene un equipo periodístico en la provincia. Es la única revista de política que existe actualmente en Córdoba, que se sigue imprimiendo. Bueno, perdón por el chivo, pero No, básicamente es felicitaciones cordobesa, a Hernán 100% Bacanarvaja. cordobesa, Aguante, hecha Hernán, por cordobesa con los mucho juicios esfuerzo. que se comió, los quilombos que se comió. La cuestión que hace 10 años yo había detectado que me puse a ver los números. Me di cuenta que todos los años el presupuesto de la provincia de Córdoba que aprobó la legislatura preveía cierto ingreso por multas de la caminera, pero cuando terminaba el año resultaba que los ingresos habían sido mucho mayores que los presupuestados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba el año siguiente? Uno diría, bueno, van a corregir y van a presupuestar. En base a las multas que En base pusieron. no, presupuestaban más bajo que lo que habían recaudado. Porque la tarea educativa tiene que incidir Claro, en que entonces haya uno menos dice, multas. Vamos a... Pero no, yo me volví a fijar al año siguiente y así sucesivamente. O sea, repasando, presupuestaban una cifra, recaudaban mucho más, pero al presupuestar el nuevo año, la ponían por ahí, entre medio. Y obviamente recaudaban mucho más. Y así hace 10 años. Y dije... 10 años. Eso hace 10 años. Me dijo Jorge, prepárate algo de la caminera. Digo, che, ¿cómo andará eso? Encontré la revista y me fui al presupuesto a ver las cifras presupuestadas y a ver lo recaudado por la caminera. Y después A volver a hacer la... me fui a ver qué Te pasaba. fuiste a revisar la misma cuenta que habías hecho hace 10 años. Me fui a revisar la misma cuenta que había hecho hace 10 años. Y el bonus track que vamos a ver también después es en qué se gasta la plata que entra por las multas y cómo se la gasta. Vamos a ver la placa 1 que muestra las multas de la caminera del año 2023. Esto pasó el año pasado con la caminera. En el presupuesto, o sea, a fines del 2022, habían dicho, año que viene vamos a recaudar 6.000 millones de pesos en multas. Pero cuando terminó el año, resulta que habían recaudado 7.398. Pero en ese mismo tiempo, de las 6.000 millones de pesos, solamente gastaron 3.719 millones de pesos. O sea, planearon recaudar 6.000, recaudaron 7.300, pero de esa guita gastaron 3.719. Y ya vamos a ver en qué lo gastaron. Entonces voy a decir, bueno, con esa guita, ¿qué habrán pensado que iba a pasar en 2024? ¿Cuánto habríamos de recaudar? 2024 se previó que se iba a recaudar 13.000 millones de pesos. Si uno hace la corrección por inflación, porque bueno, ahí corre la inflación, ¿no es cierto? Claro. 7.398 en 2023 deberían haber sido actualizados solo por inflación a 18.600 millones. Sin embargo, presupuestaron 13.000. ¿Está bien? Perfecto. Sin embargo, hasta el 30 de junio de este año, 6 meses, ya habían, en solamente la mitad del periodo, ya habían recaudado 10.000 millones de pesos. O sea, están casi en la cifra que preveían recaudar para todo el año. Y a junio, a la misma fecha, estos son datos oficiales, ¿no? De la planilla de recursos y gastos de la Administración Central, junio de 2024, a junio se habían gastado, de los 10 lucas que se recaudó, 6.532. Ahora vamos a ir a la placa 3, donde les voy a contar un poco en qué se gasta y en qué se debería gastar la guita que recaudan de las multas que pagan gente como Amadeo, por ejemplo, que no se puede decir. Perdóname, una pregunta antes. Como volvemos. De lo de las multas, no se gastaron todo lo previsto, en lo que no se gastó... Buena pregunta, buena pregunta. ¿En qué se gastó esos 7.398 millones que se recaudó en 2023? ¿Se acuerdan? En la misma policía caminera se gastaron 477 millones, pero habían presupuestado gastar 1.384. En seguridad vial y prevención gastaron 3.190 millones, pero habían presupuestado gastar 5.467. Y hay una más que es, en la Comisión Provincial de Seguridad Vial, se gastaron 0 pesos. Habían presupuestado gastar 156 millones de pesos. Pasando en limpio lo que pasó en 2023, presupuestaron ingresos por 6.000 millones de pesos, gastaron 3.600 millones de pesos y le sobraron, y esta es tu pregunta, 3.731 millones de pesos. ¿Qué pasó con esa plata? ¿A dónde fue? ¿A dónde va?
¿Vieron cuando les dicen vamos a hacer unas reformulaciones de gasto y de presupuesto y lo que sea? Reconversión de partida Reconversión de presupuestaria. partidas presupuestarias es eso. ¿Qué permite la caminera? Y acá está la trampa. Presupuestan una cifra sabiendo que van a recaudar mucho más. Con eso que recaudan mucho más, gastan mucho menos que lo que deberían haber gastado, incluso con la recaudación menor. ¿Qué genera esto? Un saldo hermoso para hacer eso, ¿cómo dijiste esa palabra? Reconversión de partida presupuestaria. Reconversión de partida presupuestaria sin tener que darle explicaciones a nadie. El juego de la caminera, más allá de ser un excelente mecanismo recaudador, es que permite esto, permite presupuesto recaudar menos, termino recaudando más, devengo o gasto aproximadamente el 50% y me sobra un vagón de plata. Veamos lo que pasó hasta ahora en 2024, vamos con la placa 4. En 2024 dijimos que ya se lleva recaudado 10.000 millones de pesos y se han gastado 523 millones en equipar a la caminera, cuando habían presupuestado 3.470. 1.822 en seguridad vial y prevención, campaña de prevención, propaganda en la tele, qué sé yo, de los 2.600 que habían presupuestado gastar, y la que sigue. Y en la Comisión Provincial de Seguridad Vial, ¿se acuerdan que acá habían gastado cero el año pasado? Ahora, bueno, más o menos han acomodado, pero siguen abajo. Volvemos acá. Hasta ahora, en lo que va del año, se ha gastado solamente el 27% de lo recaudado, con lo cual nos están sobrando 7.200 millones de pesos que se pueden mandar a donde le plazca, a donde quieran con esta reconversión de partidas. Este mecanismo que yo lo detecté en el año 2014, cuando era gobernador, este señor que hicimos esta etapa con De la Sota ahí subido un móvil, ahora lo sigue teniendo su sucesor de su sucesor, Yarlora, y funciona muy bien porque permite plata dulce por encima de lo que se permite, de lo que se planifica recaudar, muy por encima de lo que efectivamente se gasta y que permite estas reconversiones de presupuesto, vaya uno a saber para qué. La trampa es que todos los años hacen lo mismo, presupuestan por debajo, recaudan por encima y devengan y gastan aún por debajo de lo presupuestado. No puede ser que todos los años pase lo mismo. O sea, es un mecanismo sistemático para hacerse de guita sin afectación presupuestaria. Y perverso, porque estamos hablando de vidas humanas que y porque encima no gastan la guita, estaría bueno que esa guita se gastara en más prevención, en más señalética, en más control. Es lo que prevé el presupuesto cuando dice esto, lo que se recauda vuelve a campaña de prevención, a equipamiento para la prevención. Y por la ley está prevista. Lo que se deja de usar de eso. Son tres partidas presupuestarias que sí o sí tienen que ser alimentadas con lo que se recauda en la caminera, que es la propia caminera, seguridad vial y prevención, y la Comisión Provincial de Seguridad Vial, y todos están recibiendo, con suerte, el 49% de lo recaudado. ¿A dónde va el resto?